Pilar Chávez, bienvenida a este Congreso de Medicina Crítica. La doctora es médica cirujana graduada en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con especialización en anestesiología, reanimación y terapia del dolor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y ha participado en varios cursos y talleres nacionales e internacionales. La doctora el día de hoy nos va a ayudar con el tema de consideraciones sobre el manejo de la vía aérea en pacientes críticamente enfermos por COVID-19. Doctora. Saludos desde Ecuador, muchas gracias por la oportunidad. Como bien les dijo María de los Ángeles, mi tema que voy a compartir con ustedes es consideraciones sobre el manejo de la vía aérea en los pacientes críticamente enfermos por COVID. Como ya les comentó, soy especialista en anestesiología, reanimación y terapia del dolor. Actualmente me desempeño como médico tratante en el Hospital General de Manta. Soy afiliada a la Sociedad Ecuatoriana de Anestesiología y bueno, tengo residencias médicas que hice en unidades de terapia intensiva como el Hospital Eugenio Espejo y la terapia intensiva del Hospital IES de Puerto Viejo. Hay que entender que esta enfermedad, el COVID, nos trajo muchos desafíos, especialmente en lo que es el manejo de la vía aérea. Incrementó lo que es la bioseguridad, requiriendo utilizar equipos de protección personal de nivel 3 por la alta transmisibilidad que tiene este virus. Porque como el manejo de la vía aérea, nos podemos percatar de que estos pacientes tienen una alta carga viral y en sus secreciones, más que todo, estas se pueden expandir por la tos o lo que es el estornudo hasta 2 metros. Entonces, eso nos hace un grupo muy vulnerable a contagio. Entonces, se ha reforzado este tema. También ha incrementado la alta demanda de la intubación. Incluso superando las capacidades profesionales de las diferentes instituciones de salud. Y ha creado condiciones desfavorables en el hecho de que ha causado desabastecimiento de fármacos, de insumos, incluso los espacios, tanto en terapia intensiva como emergencias, no ha sido suficiente para tratar de solventar esta pandemia. Por eso la OMS determinó que el proveedor más experimentado debe ser el encargado de manejar la vía aérea en los pacientes COVID, con el fin de maximizar la seguridad tanto del paciente como del personal de salud. Algo que se ha podido identificar en este tiempo de la pandemia es que no existen equipos de manejo avanzado de la vía aérea, que se han ido improvisando ante la necesidad y ante los brotes, y que estos se han ido formando en el transcurso de la pandemia, con reuniones, con preparaciones, con simulaciones, con retroalimentación. Por eso es importante que en las unidades de terapia intensiva, incluso en las unidades de emergencia, los equipos que están conformados, bien sea por diferentes turnos, guardias, estos de aquí traten de no ser tan cambiados o modificados en el transcurso del tiempo, ya que se pierde la continuidad de la formación, incluso de la preparación que se ha ido adquiriendo durante este proceso de la pandemia. ¿A qué denominamos a un paciente críticamente enfermo por COVID? Tenemos que tener presente que cuando ya se define un paciente con neumonía severa por COVID, bien sea clínicamente y radiológicamente, y que adicional se asocia a una insuficiencia respiratoria hipoxémica, con saturaciones menos del 90%, con altos requerimientos de oxígeno por encima del 50%, y que adicional se incrementan las necesidades se incrementa el esfuerzo respiratorio, con uso de musculatura accesoria, respiraciones por encima de 30 respiraciones por minuto, uso de restricciones intercostales, respiración paradójica abdominal, aleteo nasal, y que adicional, si esto se asocia con otros fallos orgánicos o con otros compromisos orgánicos, como cardiovascular, que se asocia con hipotensión, se puede estimar con presiones menores de 65 milímetros de mercurio, y que incluso estos lleguen a requerir soporte vasoactivo o inotrópico y que tengan signos clínicos de shock. Hay más que se sume alteraciones del estado de la conciencia y otros fallos orgánicos como compromiso renal, hepático. Hay que considerar que son pacientes candidatos para la ventilación mecánica invasiva. Mucho más si es que si es que han fallado los métodos convencionales como la ventilación no invasiva, la cánula de alto flujo. Hay que tener presente que si no han cumplido sus objetivos y si el paciente
está con toda esta clínica de franca falla respiratoria, con compromiso de otros órganos, no tenemos que retrasar la intubación, tenemos que realizarla, más que todo el manejo avanzado de la vía aérea. Y si realmente nos encontramos en las capacidades, tenemos la duda, no tenemos la experticia, tenemos que pedir ayuda, aunque sea, si hay un equipo conformado de manejo avanzado de la vía aérea, informar. O en todo caso, si es en un turno, buscar a la persona que esté en las mejores capacidades y pedirle que sea el que lleve o dirija o mande el proceso de intubación. ¿Qué consideraciones debemos tener en el manejo de la vía aérea en los pacientes críticamente enfermos por COVID? Desde el 2020 se vienen realizando o han aparecido varios consensos, guías, recomendaciones en relación al manejo de la vía aérea de los pacientes por COVID. Realmente, incluso en América Latina se han desarrollado consensos también, pero en base a las realidades locales, ya que América Latina es una de las, ha tenido un impacto realmente severo más que todo en el desabastecimiento, buscando alternativas para poder proveer la mejor atención a estos pacientes críticamente enfermos por COVID. El consenso realizado por lo que es la Sociedad de Vía Aérea Difícil y también por lo que es la Sociedad de Manejo de la Vía Aérea son los más aplicados, realmente tienen las mejores recomendaciones, siempre basadas en la evidencia, incluso las recomendaciones que se hacen en América Latina, sin bien sea por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, también por la Mexicana de Neumología y otras sociedades, están basados en información de estas sociedades, tanto de la DAS como de la DAS. Hay que entender que todas estas guías tienen tres conceptos muy claros que deben manejarse para considerar lo que es el manejo avanzado de la vía aérea. Que todo este procedimiento debe ser seguro, tanto para el personal de salud como para el paciente, que debe ser apropiado, que deben realizarse técnicas que dominen, no improvisar en el momento, para garantizar la mejor atención y ofrecer las mejores condiciones al paciente y también pensar en el personal de salud que está involucrado. Y que tiene que ser oportuno, no se puede retrasar la intubación o el manejo invasivo de la vía aérea. Resulta que la mayoría de guías y estos consensos realmente solo se enfocan en el manejo de la vía aérea y no ven al paciente en todo su contexto. Y el resto de sus fallos. Es así que aquí se va a hacer recomendaciones adicionales pensando en un manejo integral, pensando en los compromisos orgánicos y las características propias del paciente, y así poder desarrollar un enfoque sistemático con el fin de prevenir complicaciones y desenlaces fatales. Hay que saber cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles. Entre estos se encuentran lo que es la intubación traqueal, la traqueostomía, la ventilación no invasiva, la ventilación con mascarilla, evitar lo que son las desconexiones de los circuitos de la máquina del ventilador. La broncoscopía es otro procedimiento que produce aerosoles. La extubación es el que más aerosoles produce, y lo que es la aspiración traqueal sin un sistema cerrado de succión es también un gran proveedor de aerosoles. Esto de aquí lo recalca la Sociedad del Manejo de la Vía Aérea, entonces hay que tener presente en estas condiciones de que tenemos que garantizar la seguridad tanto del paciente como la del personal de salud. ¿Cómo vamos a abordar la vía aérea en un paciente críticamente enfermo? En un paciente en que realmente acude en malas condiciones generales, bien sea de manera porque tuvo un manejo ambulatorio y ya viene en sus últimos, viene con las últimas, o en un paciente que estando hospitalizado progresó y realmente no mejoró con los métodos no invasivos como cámara de alto flujo, ventilación no invasiva, y este paciente se encuentra hipoxémico, taquipneico, hipotenso, taquicárdico, con hipertensión, datos de hipertensión pulmonar, tal vez al rastreo ecográfico, y alteraciones del estado de la conciencia. Resulta que existen recomendaciones realizadas por la Sociedad del Manejo de la Vía Aérea, y esta aquí determina que estos pacientes con COVID deben catalogarse como pacientes con vía aérea difícil fisiológica, por todos los compromisos orgánicos que este tiene y la disminución de su reserva funcional, que los hacen
que tienen toda la predisposición de poder tener eventos o complicaciones durante y después de la intubación. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Hay que recordar y no dejar de lado que existe una interacción entre el corazón y los pulmones. Es así que cualquier acción que nosotros tomemos al respecto antes, durante y después de la intubación pueden afectar bien sea el uno al otro con consecuencias fatales, si no no analizamos bien a nuestro paciente y lo conocemos. Algo que ha dificultado esta pandemia es la evaluación adecuada de la vía aérea. Anteriormente se hablaba de que cuando el paciente no sufría de o sea, antes del COVID, se podía evaluar al paciente críticamente enfermo y aplicar ciertos scores, como la puntuación de Macocha, pero lamentablemente nosotros estos pacientes a veces los conocemos en el momento en que los vamos a intubar, bien porque tienen mascarilla, o porque están con ventilación no invasiva, o cánula alto flujo con su mascarilla. Entonces no tenemos la oportunidad de acercarnos como quisiéramos para poder evaluar la vía aérea. Entonces, adicional, sumándole a todos sus fallos, por eso se habla del término de una vía aérea difícil fisiológica. Son pacientes que no toleran el apnea, desaturan fácilmente y que durante el proceso de la perintubación pueden requerir reanimación cardiopulmonar. Es así que lo ideal es que esta vía aérea tiene que ser manejada por un personal altamente preparado. Lo ideal que esperamos nosotros es encontrarnos a un paciente en el momento que abordamos la vía aérea, encontrarnos con esta vía aérea con sus cuerdas vocales, todo bien bonito, pero a veces esa no es la realidad. Y resulta que se han reportado casos en que el paciente, por todo el tiempo que ha estado en su casa o hospitalizado, ha presentado tos, e incluso por el mismo hecho de los terceros espacios que suelen desarrollar, o la fuga capilar, desarrollan edema de la vía aérea. ¿Ya? Y eso nos va a poner en apuros, entonces tenemos que estar preparados para este tipo de paciente. Entonces lo ideal es considerar que todo paciente con COVID es un potencial paciente con vía aérea difícil. El punto es que hay que mantener la calma, no asustarnos, no tener miedo y pensar que todo va a salir bien. Para esto hay que prepararnos y las acciones que vamos a tomar, idealmente tenemos que basarnos en los consensos y guías que nos dan la pauta para tomar acciones en relación a nuestra realidad local. Hay que recalcar eso porque no todo hospital cuenta con los mismos recursos que otros hospitales. Unos lo pueden tener todo y otros no. Pero resulta que hay que exigir a todas estas instituciones que están manejando pacientes COVID que nos den todos los materiales necesarios para poder llevar a cabo lo que es el manejo avanzado de la vía aérea de un paciente. Una de las principales recomendaciones, y que recalco, es apoyarse de las ayudas cognitivas, como las listas de verificación y de los algoritmos, ya que estos de aquí, como bien dice, van a ayudar a mejorar el rendimiento en situaciones estresantes, e incluso se va a evitar o disminuir los errores durante lo que es el manejo avanzado de la vía aérea del paciente con COVID. Esta es una lista de chequeo proporcionada por la DAS, realmente está en inglés, también se dispone en español. Aquí podemos observar cómo se enfoca en las varias situaciones que nos vamos a encontrar durante el proceso de la intubación traqueal de emergencia de un paciente con COVID, pero aquí omite la parte en que el paciente está críticamente enfermo. Pero, pero se enfoca mucho en la protección personal, en la preparación del equipo, en estar pendiente, en prepararnos para la dificultad de la vía aérea, qué situaciones, cómo se tiene que abordar estando en la sala o dentro del cubículo con el paciente, y qué acciones vamos a tomar después del procedimiento, como también las medidas de seguridad. La bioseguridad es una de las situaciones que debe encabezar el manejo de la vía aérea de estos pacientes. Todo proveedor o todo profesional que vaya a abordar la vía aérea, es súper importante que tiene que estar con su equipo de protección personal, ya que este es un momento de alto contagio y que se va a exponer a altas cargas virales. No se sabe realmente a ciencia cierta qué carga viral se necesita, más que todo en estos procedimientos para poder producir un contagio, pero es mejor evitarlo. Y en lo posible, si no se lo puede evitar, por lo menos disminuirlo. Entonces deben contar con equipos de protección personal de nivel 3, como lo recalca la OMS, ya que aquí vamos a estar expuestos a aerosoles, gotas y a contacto directo con el paciente.
hay que retirarse los efectos personales, el lavado de manos 5 tiempos es lo ideal, el uniforme, el uso de los guantes, del overall, tanto de la mascarilla de 95 o sus equivalentes, la careta protectora, las gafas protectoras, y que tiene que estar cubierto de pies a cabeza realmente. Otra medida que se recalca, e incluso la Sociedad de Manejo de la Vía Aérea, como la DAS, mencionan de que debe hacerse en áreas que tengan presión negativa. Lamentablemente, la mayoría de sociedades, la mayoría de instituciones de salud rara vez tienen presiones negativas, o realmente son cubículos muy aislados, pero resulta de que ante esta pandemia se ha visto superada la capacidad, entonces se ha tenido que realizar en áreas que no cuentan con presión negativa. O por lo menos es necesario que cuenten con intercambio de aire de más de 2 intercambios por hora. Si hay áreas que tienen presión positiva o aire de flujo laminar, como puede darse en áreas de quirófano, que a veces se han habilitado para manejar pacientes COVID, hay que apagarse la presión positiva. Y es ideal dejar que no prenderla, ya que esta puede diseminar más lo que es los aerosoles. ¿Y cómo se va a distribuir el personal dentro de un cubículo o el área donde se va a realizar la intubación del paciente críticamente enfermo? Hay que entender que no puede haber mucho personal dentro de ese cubículo. Debe estar el justo y necesario y deben ser los más preparados. En realidad se recomienda de que sea un equipo ya preformado, que esté realmente ya, ellos tengan afinidad y sepan desenvolverse realmente sin mayores complicaciones al desarrollar lo que es la intubación. Se tienen que asignar los roles. Por lo general, el primer operador es el que va a ser el que va a intubar. Es el personal de mayor experiencia en el manejo de vía aérea. Y hay que tener presente que este de aquí tiene que tener la capacidad de resolver las complicaciones, incluso tiene que ser el que va a dirigir la intubación. El segundo operador, este de aquí va a ser la persona, por lo general se recomienda que sea alguien que tenga experiencia en el manejo de la vía aérea. También se habla de que puede ser el terapista respiratorio, que sería lo ideal, ya que este va a ser un apoyo para el intubador. Entonces este va a apoyar durante la intubación y también va a manipular lo que es el ventilador mecánico. Y la tercera persona o el tercer operador dentro del cubículo puede ser una enfermera que va a ser la encargada de administrar la medicación y estar pendiente de la monitorización del paciente. Esto se va a considerar el área sucia. En cambio, va a haber un cuarto operador que va a estar en el área limpia y que este de aquí va a ser un personal auxiliar, que este de aquí puede ayudar en situaciones de emergencia. Supongamos que el paciente hizo una parada cardíaca, entonces vamos a necesitar a alguien que nos apoye en la reanimación. Él podría ser una persona que se podría considerar. Pero si no tiene la experiencia o no está en capacidades para ayudarnos a resolver una emergencia en caso de que se lo necesitara, él es el que va a pedir ayuda al personal cercano o a alguien que esté experimentado ante alguna emergencia que se nos llegue a presentar. Resulta que también está aquí en esta área limpia, que va a estar fuera del cubículo o del área de intubación, se va a encontrar lo que es el coche de vía aérea y el coche de paro preparados ante cualquier eventualidad. Es importante la asignación, así como la planificación y la comunicación clara entre los participantes para evitar o disminuir los errores. Otra recomendación es la revisión del material, incluso de los insumos y del equipamiento que se va a usar en la intubación. Hay que revisar por eso les recomendaba lo que es el checklist, muy importante que lo usen para verificar si tenemos todos los equipos que vamos a necesitar para abordar la vía aérea de emergencia y en caso que se nos presente una emergencia en la que el paciente esté en condiciones de que no le podemos intubar y ni siquiera le podemos ventilar. Entonces, no se va a estar improvisando en el momento, pidiendo que recién busquen, porque eso nos resta tiempo y puede llevarse a un desenlace fatal. Comprobar que estén funcionales y tener, como les comentaba, los dispositivos de rescate. Aquí podemos observar más o menos el equipo básico que vamos a utilizar para lo que es la intubación de emergencia, las cánulas orofaringeas, que sean 2, el estilete, que es muy importante, el buggy también es una ayuda muy importante,
2 tubos endotraqueales. Aquí quiero hacer una pausa en ese aspecto y recalcar algo. A veces estos pacientes, nosotros usamos un tubo, lo alistamos, vemos que esté funcional adecuadamente el balón, pero resulta de que nosotros consideramos que ese es el tamaño, un tubo 7,5, y de repente nos encontramos con la sorpresa que al momento de hacer la laringoscopía, ese tubo no pasa, o no va a pasar, porque tenemos un paciente que tiene un edema de glotis, y entonces tenemos que tener tubos de diferentes tamaños para poder solventar y no buscar en ese momento. Entonces es recomendable tener varios tubos de diferente tamaño, incluso no 2, se pueden tener más, pensando en el tipo de paciente que tenemos. La máscara, el dispositivo supraglótico, una máscara laríngea de segunda generación. Que sea ideal para que se pueda intubar a través de ella, pasar un tubo, el de mayor tamaño, e incluso para que permite succión subglótica. La succión, algo que hay que recalcar, la succión tiene que estar conectada y funcionando. De preferencia que sea Yankauer, que este de aquí tiene las posibilidades de succionar de mejor forma secreciones, sangre. Cuando se usan sondas de succión flexibles, estas de aquí suelen disfuncionar. Entonces no es lo ideal usar sondas de succión flexibles. Para los materiales de fijación, la jeringa para inflar, algo que hay que recalcar, que si vamos a tener lo que es la bolsa válvula mascarilla, esta de aquí tiene que tener su válvula, su filtro antiviral colocado, para que más adelante vamos a percatarnos de cómo nos va a ayudar de esta manera. Tener una pinza en caso de que se tengan la cultura de funcionar lo que es el tubo, que hay realmente algunos que lo hacen. Yo realmente no lo he realizado, pero hay ciertas recomendaciones que suelen usar del pinzamiento del tubo. El videolaringoscopio, si es que lo tienen en su unidad, si no, si disponen realmente si responden solamente de un laringoscopio con sus hojas, de preferencia tengan las 3 hojas de mayor tamaño, las 2, 3 y 4 a disposición. Y en todo caso también pueden colocar el kit de emergencia para acceso frontal. Tener el kit de emergencia para acceso frontal en caso de que tengan que hacer una cricotiroidotomía. Bueno, ¿qué beneficios tienen los dispositivos de barrera? Hay controversias en relación al beneficio de los dispositivos de barrera. Algunos están a favor, otros en contra. Realmente las últimas indicaciones, más que todo de la Sociedad de Manejo de la Vía Aérea, la SAM recomienda de que no los usen, porque resulta de que estos aquí se percataron de que aumentan los tiempos de la intubación, entorpecen los procedimientos, mucho más si uno no está familiarizado, y esto se ha visto que pueden representar un riesgo para infección. Aunque resulta que hay otras sociedades como la India, incluso en Italia, que fue uno de los que los empoderó realmente el desarrollo de estas cajas o estos bots para la intubación. Ellos se supieron manejar adecuadamente, pero ellos adaptaron según sus necesidades. Y si los adaptan, estos de aquí tienen que ser que tengan buena visibilidad, que tengan un adecuado sellado, que permitan un movimiento libre, no únicamente del intubador, sino de sus asistentes, y que no represente un riesgo de contaminación. Particularmente, yo no los recomendaría realmente si es que no tienes experiencia o no dominas adecuadamente incluso la intubación. Adicional hay que tener presente cómo el equipo de protección personal nos disminuye nuestro campo de visión. Las gafas se nos van a empañar, imagínate otro dispositivo al frente de nosotros que nos disminuya la visibilidad, nos va a retrasar. Entonces, y a veces uno tiene doble dispositivo, además de las gafas tienes la careta, entonces lo que vas a provocar es que te retrases la intubación, pierdas tu visibilidad, no únicamente del paciente, sino del resto de tu alrededor. Entonces, no recomiendo realmente el uso. Aunque si es que uno se siente cómodo y cree que puede disminuir disminuir la infección o el contagio, queda potestad de los proveedores del manejo de la vía aérea, ¿no? Bueno, ¿qué método vamos a usar nosotros para intubar a nuestro paciente? Realmente se habla de que nuestro paciente, el método ideal es la intubación en secuencia de inducción o intubación en secuencia de intubación rápida. Se han hablado casos de que se puede intubar al paciente despierto, no lo recomiendo en personas que no tienen experiencia para intubar a un paciente despierto.
Y esta persona tiene que analizar muy bien el paciente si es que éste se beneficia o no de una intubación despierto. Resulta que al intubar despierto un paciente, este de aquí puede generar muchos aerosoles, puede toser, puede vomitar y puede incluso empeorar su condición, incrementar la hipoxemia, empeorar la desaturación, entonces no es la mejor condición. La última, la SAM, que es la Sociedad de Manejo de la Vía Aérea, recalca que la mejor manera para poder intubar a un paciente es que éste esté relajado, que éste va a ofrecer las mejores condiciones. Entonces, la única forma que se va a obtener que el paciente esté relajado es una secuencia de inducción rápida o de intubación rápida. Resulta que la secuencia de intubación rápida tiene ciertas reglas y ciertos pasos secuenciales que incluso a veces se pueden tomar se pueden dar de manera simultánea. Son las reglas de las P. Entonces, cuenta con la preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis, protección, posicionamiento del tubo y posintubación. En la parte del posicionamiento también existe el posicionamiento del paciente previo a la intubación y el posicionamiento del tubo, que son datos muy importantes y recomendaciones que les voy a hacer al respecto. La preoxigenación en el paciente críticamente enfermo es muy importante. Resulta que el paciente con COVID, y peor críticamente enfermo, tiene una capacidad residual disminuida, tiene, tiene alteraciones BQ de la ventilación y la perfusión y no toleran el apnea. Desaturan muy rápido y la preoxigenación, a pesar que no va a ser la óptima en este tipo de pacientes, no nos va a alargar como quisiéramos 8 minutos hasta que desature, pero nos va a permitir que realmente nos va a dar cierto margen para poder realizar la intubación, incluso hasta que se logre el efecto deseado, que es la relajación muscular. Debe realizarse como mínimo 3 minutos, 8 respiraciones según de la capacidad vital. O sea, le dices al paciente, por favor, respira profundamente lo que más puedas, mete aire 8 veces. Y asimismo, tiene que respirar profundamente y botar todo 8 veces para poder decir que es una adecuada preoxigenación. También se puede usar ventilación con presión positiva, mucho más si sospechamos que el paciente tiene zonas de atelectasia, que también pueden ser un factor para que se realice una adecuada preoxigenación y no mejore la saturación en el paciente. Se lo puede hacer de 2 maneras, con bolsa, válvula, mascarilla, que es una alternativa, le ponemos presión positiva, o PIP, o la interfase de la ventilación no invasiva, con total face o full face o medias máscaras, con tal de, y le adaptamos PIP para tratar de mejorar lo que es la oxigenación. Estos dispositivos tienen que tener filtro viral entre el dispositivo tanto de la mascarilla, o sea, para disminuir lo que es la aerosolización. Aquí podemos observar cómo está al lado de la mascarilla, está lo que es el filtro viral y la bolsa. Tenemos que percatarnos de que este equipo esté bien montado, ¿no? Adicional, mientras el paciente, no tengamos nosotros nuestro material listo, si el paciente está con mascarilla con reservorio, no le quitemos hasta tener todo listo, ya, para poder hacer una preoxigenación adecuada. Como les comentaba, incluso los filtros también tienen que ir en la máquina, en el ventilador mecánico, tienen que ir en su rama inspiratoria. Expiratoria se recomienda, en especial en la expiratoria. Como les comentaba, la preoxigenación se la puede hacer con los dispositivos de ventilación no invasiva y es muy recomendable en los pacientes o los obesos usar la ventilación no invasiva con sus diferentes interfaces, con las que dispongan realmente. Y con las que tengan experiencia, porque resulta que si no tienes experiencia en el manejo de la interfase, para poderla desconectar al momento en que ya el paciente está totalmente relajado, puede generar mucho aerosol. Y resulta que si la usamos tenemos que garantizar que esté totalmente hermético. Resulta que los pacientes obesos, por tener el rostro muy ancho, a veces tratar de coaptar realmente o generar herméticamente con estrategias con la mano, tratar de hacer un sello, es difícil. Entonces, los arnés de la ventilación no invasiva nos van a ayudar muchísimo.
¿Cómo se recomienda hacer la preoxigenación? Este tiene que hacerse con la cabecera elevada. Un paciente en posición de 20 o 30 grados no se recomienda en grado 0, ya que aquí se ha visto que empeora la capacidad residual funcional, entonces hazlo sentado si puedes. Yo sé que las camas de terapia intensiva o de emergencia no son las mejores, o ofrecen condiciones para poder realizar una intubación, pero hay que adaptarse. Pero siempre pensando en la seguridad del paciente y la tuya. Y resulta que una posición sentado de preoxigenación, incluso de intubación, va a ayudar muchísimo. Como les comentaba, ayuda mucho ayuda en algo a la capacidad residual funcional. Tiene que hacerse con 10 a 15 litros por minuto. Confío al 100% si estás usando mascarilla, mascarilla, válvula, bolsa, o si estás usando ventilación no invasiva. Confío al 100%, darle algo de PIP, pensando en que cómo está hemodinámicamente, si que hay una repercusión. Recuerda que todo lo que hagas al pulmón le afecta al corazón y viceversa. Si la fracción expirada de oxígeno que se alcance más del 90%, a veces en los pacientes que están muy deteriorados, a veces no se logra alcanzar. A veces se logra alcanzar mayor de 85, es aceptable, pero a veces por buscar un objetivo nos demoramos demasiado en intubar al paciente y este se va deteriorando también. Entonces, a veces no siempre lo vas a lograr, mucho más en los pacientes críticamente enfermos. Hay pacientes que la intubación realmente a veces es una medida paliativa porque no se los puede dejar ahogándose por su vida, realmente no lo considero. O sea, a veces puede suceder en los escenarios en que estamos colapsados, pero bueno, eso es para otra charla. Usar la maniobra de doble mano en que se hace la V y la E, como observan en la imagen a la izquierda, en que observamos que esta debe ser se logra una coaptación adecuada y no haya fuga y no haya aerosolización. No la hagan en C, este de aquí no logra el objetivo, no logra la presión en el rostro del paciente para poder coaptar y va a haber fugas y aumenta el contagio, ¿no? El objetivo es crear un sello hermético. No se recomienda usar cánula de alto flujo porque por lo que se comentaba anteriormente, altas probabilidades de aerosolización y de contagio. Como podemos observar, aquí está usándose la maniobra doble V y E, en que se observa que la aerosolización es mínima, incluso que tiene filtro, entonces el contagio va a disminuir. En cambio, si no se usa filtro y no se usa la maniobra doble, va a haber mayor contagio, mayor aerosolización y ponemos en riesgo al riesgo del personal que está a nuestro alrededor. Evitar toda desconexión o pérdida de la hermeticidad. Y en todo caso, si necesitamos nosotros valorar algo en la vía aérea, como retirar dentaduras del paciente o algo por el estilo, pausar bien sea la ventilación, en caso de que estemos usando el ventilador mecánico, para poder evitar la fuga en estos casos. ¿Cuál va a ser el pretratamiento o la premedicación de estos pacientes? Bueno, como comentábamos anteriormente, estos pacientes se consideran como vías aéreas difíciles fisiológicas. Recuerden que todo lo que le hacemos al corazón afecta al pulmón y viceversa. Entonces, todo medicamento que usemos tiene que ser hemodinámicamente neutro. No tiene que afectar al corazón para que no afecte a los pulmones, no se cree más shunts o más el paciente empeore. Tenemos que evitar escenarios como hipotensión y mayor hipoxemia para no empeorar el pronóstico de estos pacientes. Resulta que a veces los pacientes que ingresan están muy ansiosos, no colaboradores, incluso durante la preoxigenación se puede presentar eso. ¿Cómo puedes hacer o cómo te puedes ayudar? Hay algo que se llama también secuencia de inducción retardada. Cuando el paciente es poco colaborador, y se hace una modificación a esta inducción de secuencia rápida, en el que se le da un ansiolítico al paciente o un sedante, pero que de aquí no provoque una depresión tanto respiratoria como cardiovascular. Una de las alternativas y mayormente recomendadas es la ketamina. Esta se puede usar en dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo, sin necesidad de que se dé esta disociación del paciente o que se ponga todo agitado como efecto adverso del mismo.
y nos permite que el paciente conserve su autonomía respiratoria, no se deprima y permite preoxigenarse. Entonces, esto ya nos retrasó un paso, pero mantiene el resto de la misma secuencia. También otra alternativa que se puede hacer en caso de que el paciente esté con demasiada tos es también premedicar con lidocaína de manera intravenosa. De 1 a 1.5 miligramos por kilo es una alternativa, no tiene objetivo para manejar arritmias, simplemente es para disminuir el reflejos de la vía aérea. Nos va a ayudar muchísimo. Hay que evaluar los factores de riesgo de hipoxemia e hipotensión, pueden estar asociados a la edad, a la condición del paciente, y resulta de que también tenemos que tener presente cuál es la condición hemodinámica de nuestro paciente. Si podemos hacer una evaluación hemodinámica, un rastreo ecográfico rápido para más o menos tener presente si nuestro paciente no tiene hipertensión pulmonar, estamos pensando en una embolia pulmonar, qué compromiso hemodinámico previo tiene, o si es un paciente que, como vienen en malas condiciones, incluso vienen de casa, vienen deshidratados, tienen un intravascular depletado, el momento en que nosotros administremos o iniciemos la inducción para poder intubar, inducción intravenosa para intubarlo, este paciente se nos va a ir por los pisos. Entonces, lo ideal es aprovechar en el pretratamiento, reanimarlo, determinar si es un paciente que va a responder a volumen o no. Entonces, la SAM recomienda de que puedes hacer retos pequeños de volumen, de 250 ml, administrarle e ir evaluando cómo evoluciona el paciente. Mucho más si tiene hipotensión ya inicial, si está taquicárdico, si mejoran estos valores algo puede ser señal de que el paciente sea respondedor a volumen. Pero en caso de persistir y tener presente de que las drogas que tenemos nosotros, porque no todas las instituciones o todos los países tienen a disponibilidad ketamina, o todas las ketamina, entonces lo que tenemos a las manos es propofol y midazolam. Entonces es un paciente que sabemos que va a hacer hipotensión y que va a hacer depresión cardíaca, entonces va a ser depresión cardíaca, lo ideal es usar un vasoactivo. El de preferencia y el más recomendado es la norepinefrina. Pero, ¿qué pasa si el paciente no tiene una vía central? Realmente ya hay estudios, incluso hay una guía realizada por la Sociedad de Cuidados Intensivos en que cómo puedes usar tú los vasoactivos de manera periférica. Y realmente es una buena vía de 20 a 18, adicional que tienes que concentrar menos tu vasoactivo y lo puedes incluso comenzar a pasar a lo que vas a iniciar la inducción, para evitar que te desarrolle en el transcurso de la intubación hipotensión. Y si te presenta hipotensión, no la sostengas más de 10 minutos. Tienes que tomar medidas para evitarla, ya que si superas los 10 minutos, el pronóstico de este paciente es peor. Te puede llegar al paciente a desarrollar, puedes presentar paro y en consecuencia la muerte. Entonces, para tratar de evitar eso, recomiendo usar soporte vasoactivo de manera periférica. No te asustes, no tengas miedo de que va a ser isquemia o va a ser flebitis por el uso de vasoactivo de manera periférica. Lo puedes usar con confianza. Incluso nosotros como anestesiólogos lo solemos usar, la norepinefrina intravenosa, y en todo caso, si no tienen, pueden usar felinefrina, y si es un paciente que tiene depresión cardíaca, pueden usar epinefrina en bolos hasta que ustedes puedan iniciar un vasoactivo como la norepinefrina de manera intravenosa. Pero eso si fuera necesario, así como que el paciente está realmente en muy malas condiciones, de repente de encontrarte con una presión 70-30, no, Dios mío, entonces tienes que resolver esa situación. Entonces tienes que tener muy claro todos estos escenarios que se te pueden presentar. La medicación hay que ajustarla, ¿sí? Hay que tener presente, de acuerdo si el paciente es obeso, es un adulto mayor, incluso si es un niño, porque nos podemos encontrar con este escenario. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros la inducción intravenosa? ¿Cuál va a ser el orden o que vamos a administrar nosotros la medicación? Primero vamos a administrar lo que es el relajante neuromuscular. Recomiendan principalmente el rocuronio, ya que este de aquí en su dosis plena, de 1 a 1.2 miligramos por kilo. Recomiendan no usar la succinilcolina más que todo en pacientes que tienen insuficiencia renal por riesgo de hipercalemia. El siguiente que se administra atrás del rocuronio va a ser el sedante, porque el paciente se va a sentir paralizado, entonces hay que dormirlo. Puede ser que incluso hay pacientes que te manifiesten y recuerden en ese momento
o sea, lo conversen en algún momento que recuerdan haberse quedado paralizados. Por eso es importante administrar el sedante o el hipnótico, pero tengan presente que este hipnótico, el que vamos a usar, es de acuerdo a las condiciones de nuestro paciente. Si nosotros disponemos todos los hipnóticos, y si tenemos un paciente que está estable hemodinámicamente, en teoría, que nos permite usar Propofol o incluso Midazolam, si es que lo tenemos a la mano, usarlo. Tenemos que conocer a nuestras drogas, los efectos que pueden hacer. Les recomendaría que disminuyan el 10% en los pacientes adultos, críticamente enfermos, de la dosis de un adulto normal, ¿no? Porque de los ancianos, eso sí ya es otra modificación que tiene que hacerse, que ya les voy a comentar más adelante. Pero si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, el hipnótico que mejor nos iría es la ketamina. Se dice que usemos la dosis más baja. Del rango que tenemos nosotros, usemos la dosis baja y que en todo caso, si es que el paciente no respondía, no se logrará el objetivo, pueden dar de la misma dosis baja otro bolo adicional. Pero no se vayan por la dosis más alta, porque en vez de conseguir efectos beneficiosos pueden encontrarse con los efectos adversos. El etomidato también es otro fármaco que se considera hemodinámicamente neutro porque no tiene mayor compromiso cardiovascular, pero uno de los miedos es la insuficiencia suprarrenal. Pero este de aquí realmente, como se lo da única vez, puede ser una alternativa si es que lo disponen. No recomiendo el tiopental, este de aquí es un medicamento realmente muy inestable en estos pacientes críticamente enfermos. Pueden presentar episodios de parada cardíaca. Hay hospitales que han tenido la necesidad de usarlo, pero realmente el riesgo-beneficio no sé si es que sea muy conveniente. Si disponen de norepinefrina y la comienzan a pasar desde el inicio, pueden ustedes arriesgarse a usar tiopental, pero también tienen que tener la experiencia para poder usarlo. Y después, atrás de la sedación, va la analgesia. Ustedes pueden elegir el que tengan a la mano, bien sea el fentanilo o la morfina. Yo recomendaría el fentanilo, ya que su acción es un poco más rápida, tiene menos, su metabolismo es un poco más rápido, tiene un metabolismo incluso hepático y pulmonar. Entonces esto permitiría en los pacientes que tienen falla hepática o falla renal, pueden metabolizarse, ¿no? Resulta que el fentanilo ustedes los pueden usar dosis desde 1 hasta 3 microgramos por kilo. Esto nos va a ayudar mucho en la respuesta simpática de la laringoscopía. La morfina resulta que para que se logre su efecto va a demorar, entonces no nos va a ayudar tanto en disminuir esa respuesta simpática y cumplir el objetivo de la inducción en secuencia rápida, pero resulta que se la puede considerar si ya no tenemos más, porque resulta que a veces no se dispone de fentanilo, pero tenemos morfina o viceversa. Otra recomendación al respecto es que una vez que ya también tenemos que tener listas nuestras infusiones. Una vez que ya intubamos al paciente, hemos asegurado todo lo que es el tema de la vía aérea, iniciar inmediatamente las infusiones de la pseudoanalgesia y en todo caso si es que lo requería el vasoactivo. Muchos se tienen miedo del uso de los relajantes neuromusculares. Se recalca incluso, tanto en la DAS como en la Sociedad de Manejo de la Vía Aérea, usar los relajantes en dosis plenas para poder conseguir esta apertura de las cuerdas vocales al momento de la laringoscopía. Aquí se habla que es un paciente que está adecuadamente relajado, en el momento en que tú pases el tubo no te va a hacer un laringoespasmo, que realmente no es nada beneficioso en este tipo de pacientes. Como les comentaba, hay que ajustar las dosis. En los obesos tiene que ajustarse las dosis no el peso real, sino el peso ideal o el ajustado. Yo les recomiendo que para las inducciones en secuencia rápida usen el peso ajustado. Y en cambio para las infusiones, el que ustedes realmente observen al momento de evaluar lo que es el nivel de pseudoanalgesia. En cambio, en los adultos mayores o en los ancianos es recomendable disminuir las dosis de un 30 hasta 50% de la dosis de un adulto normal. Ya que estos pacientes, además de que tienen síndromes de fragilidad, tienen menos masa muscular, tienen incluso disminuida su circulación hepática y adicional están en estados de choque, estos aquí, sus efectos adversos van a estar a la orden del día. El posicionamiento, como les comentaba, es sumamente importante. Los pacientes obesos en posición de rampa.
tratar de alinear los 3 ejes para poder realizar la endoscopía. Como pueden observar, una almohada en la cabeza, cómo puede hacer un cambio ya de alineando el eje laringio y traqueal, y la posición del olfateo, que nos va a ayudar muchísimo, aunque hay que tener precaución en los pacientes que tienen limitación de la movilidad cervical. Incluso les recomiendo que los pacientes obesos, más que todo, se mantengan en posición en rampa después de la intubación, para que no tengan tantos problemas al iniciar la ventilación. Y bueno, también como estos pacientes, como toda vía aérea difícil, debemos considerarlos como estómago lleno estos pacientes. Entonces, al momento de que ya tenemos al paciente dormido, ya relajado, esperamos de 30 a 45 segundos para poder realizar la intubación. Hasta ese tiempo se puede realizar la presión cricoidea o maniobra de Selig, como le conocen, para evitar lo que es la broncoaspiración, si la sospechamos, ¿no? Realmente, pero si, aunque de preferencia, mejor pensar que todos estos pacientes son estómago lleno. Resulta que esto lo debe realizar el segundo operador. Cuando se evita esta técnica es cuando realmente más bien la presión nos está generando obstrucción o desaturación. El posicionamiento del tubo, o sea, la intubación, para iniciar, hasta esperar nosotros realmente la intubación, o sea, poder el tiempo que haga efecto, tanto el relajante muscular como el sedante y el analgésico, de 30 a 45 minutos tenemos que hacer una oxigenación apneica. Si es posible, si lo están haciendo con la bolsa mascarilla, retirar un rato, colocarle una cánula de gel para tratar de, más que todo en los obesos, va a colapsar la vía aérea, para tratar de permeabilizar y poder hacer una oxigenación apneica. Pero si están usando la ventilación no invasiva, apagar poner en pausa el ventilador, colocarle la cánula y volverle a hacer oxigenación apneica hasta que puedan ustedes poder realizar lo que es la intubación. Recomendación principal, usar estilete o buggy. Esto de aquí se ha evidenciado que aumenta la tasa de éxito del primer intento. ¿Cuál va a ser el método ideal? Resulta que la mayoría de guías mencionan que el método ideal es la videolaringoscopía, que este va a aumentar la distancia de la cabeza del operador a la cabeza del paciente. Pero resulta que no todos poseemos videolaringoscopio. Entonces, ¿qué toca hacer? Laringoscopía directa, convencional, y resulta de que tenemos que entrenarnos de la manera en que no tengamos que agacharnos y mirar y acercarnos a la cabeza del paciente. Se puede obtener esta visión de las cuerdas vocales a distancia, pero esto tiene que hacerse con curvas de entrenamiento, ¿no? E incluso tratando de colocarnos la cama a la altura adecuada para nosotros no tener que estar acercándonos tanto al paciente. Y así disminuimos las posibilidades de contagio. Esta es nuestra mesa de intubación. Los materiales que se vayan, más que todo la pala del videolaringoscopio, que sean desechables, si es posible, y si son realmente reutilizables, entonces realizar todas las medidas de desinfección según las pautas locales. Que el tubo, además de tener el introductor o el buggy, tiene que tener su filtro. Resulta que en este momento de la intubación, el filtro nos puede generar una palanca, por eso nuestro segundo operador nos va a ayudar en el momento de la intubación a que, retirar la guía. En el momento en que nosotros ya intubamos al paciente, en el momento en que ya introducimos el tubo, ya hemos visto que nuestro balón está pasando las cuerdas vocales, pedimos que retiren la guía, vemos que el balón esté por debajo de las cuerdas vocales, le decimos tienen la cultura algunos de clampear el tubo, pero resulta que uno de los riesgos al clampear puede ser que se rompa el tubo. Si lo van a hacer, coloquen una gasa y clampeen para que no se dañe el tubo. Pero, pero de preferencia no hacerlo. Lo que sí, en el momento en que pasamos el tubo, fijarse a qué altura lo dejamos de la arcada dental, inflar el balón, conectar el ventilador e iniciar la ventilación. Le pedimos a nuestro segundo operador que nos sostenga, nos sacamos los guantes que han estado manipulando la vía aérea y que está con secreciones para no contaminar más alrededor, y procedemos a fijar el tubo. Pero ¿qué pasa cuando no podemos intubar? Tenemos que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, no alocarnos, no hacer realmente más daño, porque lo podemos hacer. Podemos llevarnos dientes, lesionar más la vía aérea, las cuerdas vocales, generar parálisis,
generar este trauma de partes blandas de lo que es la glotis, y que esto de aquí nos va a repercutir más adelante para el proceso, incluso para la extubación del paciente, y que este de aquí desarrolle secuelas posterior a una intubación difícil, que no supimos realmente realizarla, o a veces no hicimos algún cambio. ¿Y qué nos dicen en relación a lo que es la intubación difícil, la SAM? Bueno, recuerden que estos pacientes, si no tenemos en nuestra mente desarrollado un plan, más que todo, si el plan A no funcionó, tenemos que tener un plan B, un plan C y un plan D. Si no, nuestro paciente puede desarrollar una hipoxemia severa y hacer parada, y va a necesitar el RCP, que se puede dar del 0.4 hasta el 2% de los pacientes críticamente enfermos que requieren intubación. Esto puede empeorar el pronóstico. Me encantó a mí este algoritmo en el que desarrollado por Kovacs, que menciona cuáles son, qué vías podemos tomar en el momento en que declaramos a un paciente que tiene vía aérea difícil. Tenemos que verificar primero si el paciente podemos mantener la oxigenación o no. Si podemos mantener la oxigenación, lo que podemos hacer es oxigenación apneica, colocamos una cánula, presionamos, generamos un sello hermético. Si mejora la oxigenación, si genera presión positiva, perfecto. Nuestro siguiente paso es cambiar algo en la posición del paciente, una maniobra, usar BUR, que eso es cuando el tiroides se lo hace hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Eso nos va a mejorar una visión de la glotis en el momento en que vamos a hacer la videolaringoscopía. Usar la pala más hiperangulada del videolaringoscopio, y si esta estrategia falla y no logramos intubar al paciente, entonces nuestra siguiente opción es usar una máscara laringea o un dispositivo supraglótico de segunda generación que permita pasar un tubo posteriormente. Pero el punto es generar un sello y poder ventilar al paciente. Y si realmente el plan C no funciona, que es la máscara laringea, nos tenemos que ir a un plan D. Que este plan D se relaciona también en los pacientes que no podemos mantener la oxigenación y no tenemos tiempo nosotros para poder, no nos da el tiempo a estos pacientes, sabiendo de que desaturan rápidamente, entonces tenemos que realizar a pesar de que hacemos presión positiva, colocamos un dispositivo supraglótico, no mejora, entonces nos tenemos que ir a un plan D, que es la cricotiroidotomía de emergencia, con bisturí y con buggy. Esto lo dice la DAS, también la SAM, que tenemos que realizarlo, tenerlo presente, por eso es importante en estos pacientes con COVID tener un kit de emergencia para la crico. Aquí es importante, si no hay experiencia o el equipo de manejo avanzado de la vía aérea no tiene experiencia, las simulaciones son muy importantes para poder desarrollar experticia en la realización de una cricotiroidotomía con bisturí. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que realizar post-intubación? Como les comentaba, inflar el manguito, asegurar las conexiones del ventilador mecánico, que tenga sus filtros y que tenga un sistema de succión cerrada. Hay que fijar adecuadamente el tubo endotraqueal para evitar migración del mismo, manejarnos con la capnografía, incluso durante más que todo al inicio de la intubación, para verificar que el tubo está correctamente colocado. A veces es difícil poder ocultar, pero si nosotros tenemos una visualización directa en el momento de la intubación, donde dejamos el tubo, a veces puede no ser necesario, pero si se lo puede hacer, mucho mejor. Aprovechar estos momentos también para colocar sonda nasogástrica, sonda orogástrica, tomar muestras y realizar las invasiones. Una vez que ya hemos dejado a nuestro paciente colocado en su posición y más bien hay que manejar la parte ventilatoria, hay que retirarse con precaución los equipos de protección personal, con un observador para evitar el contagio, ya que este es uno de los momentos más críticos y más altos de infección. También lo que es la DAS recomienda que 20 minutos después de estos procedimientos hay que decirle al personal de limpieza que realice una desinfección del área, ya que por la aerosolización puede existir contaminación de todas las superficies, entonces es algo que recomienda la DAS desde el año pasado. Podría ser una alternativa que hay que considerarla. Y bueno, la extubación, como les comentaba, ¿qué debemos tener en cuenta? Es uno de los momentos en más alto la realización y incluso de riesgo de reintubación. Si este paciente ya cumplió los criterios para ser extubado,
hay que tomar en cuenta ciertos factores. Disminuir todos los reflejos de vía aérea, bien sea de tos o nauseosos. Los de tos se pueden disminuir con lidocaína intravenosa, se puede usar dexmedetomidina intravenosa con dosis de 0.15 microgramos kilo hora, o también se puede usar un opioide. El opioide que recomiendo, no fentanilo, no morfina. Si van a usar, usen remifentanilo, que es en dosis muy bajas, de 0.05 microgramos kilo minuto, para poder generar un estado no de sedación, pero sí de calma y que tolere la extubación. Y que al momento que ya el paciente esté extubado, se puede descontinuar el remifentanilo y este realmente, como no tiene capacidad este se revierte su efecto de manera inmediata por las esterasas. Previamente hay que hacer una buena terapia respiratoria, succión por tubo, succión por boca. Para poder extubarlo, recomiendan que se coloquen de lado o hacia atrás del paciente. Para el momento en que se retira el tubo, lo que es la tos, si es que presentase tos el paciente, realmente no haya una exposición directa a la tos del mismo. Los métodos de barrera tienen sus pros y sus contras. A veces los contras es que a veces retrasan mucho poder manejar la vía aérea después de la intubación, colocar mascarilla o colocarles el oxígeno suplementario, el que decidan, si es que deciden sacarlo para no invasiva, para cánula de alto flujo, o simplemente con una mascarilla, simple con oxígeno suplementario. Aquí, como les comentaba, hay algunos que han adaptado según sus necesidades los métodos de barrera, insistiendo en la fisioterapia. La traqueostomía es otro procedimiento que genera aerosoles. En los pacientes críticamente enfermos hay que usar equipos de protección de nivel 3, cuartos con presión negativa. Hay que minimizar los aerosoles. Cuando un paciente se va a someter a traqueostomía, paciente relajado, que no tose. Tiene que ponerse en pausa la ventilación mecánica al momento en que ya se va a ingresar a la que es la tráquea. No usar tanto la succión. ¿A qué mencionan? Resulta que al manipular las secreciones de estos pacientes podemos contaminar más las superficies y contaminarnos incluso hasta nosotros cuando no tenemos un adecuado cuidado al momento de sacarnos los equipos de protección. ¿Qué dicen que es mejor? Si la traqueotomía percutánea versus la abierta, hay guías que se van por el lado de la abierta. Mencionan que este de aquí genera menos aerosoles en comparación a la percutánea. Pero también mencionan que debe usarse la que mejor experiencia tenga como los usuarios. Aunque encontrando las razones, realmente la abierta se vería que tiene menos producción de aerosoles, es verdad. Recomiendan que al momento de manipular tubo, usar videolaringoscopía. Por favor, al momento en que ya se aborda lo que es la tráquea, se pasa lo que es el traqueotomo, no retirar el tubo, esperar hasta confirmar que este se encuentra en vía aérea y no sea una falsa vía, y después realmente no vamos a estar, igual hay que estar preparados en caso de una reintubación. Al momento en que se coloca el traqueotomo, hay que inflar inmediatamente el balón antes de iniciar la ventilación mecánica. Eso hay que tener presente. Recomendaciones generales, para culminar, por favor, priorizar siempre la seguridad del paciente y la de ustedes como personal de salud. Recomiendo encarecidamente que tienen que formar equipos de manejo avanzado de vía aérea. Tienen que realizar simulacros para identificar fortalezas y debilidades. Incluso después de cada intubación traqueal en un paciente críticamente enfermo por COVID, por favor, hay que hacer retroalimentación. Ver qué errores se cometieron, qué necesitamos, qué hay que fortalecer. Insisto en estos puntos. Usar técnicas de las cuales ustedes dominen y estén familiarizados. Encarecidamente recomiendo que en cada coche de paro existan ayudas mentales, ayudas cognitivas o listas de chequeo para verificar, y bueno, después con el tiempo ustedes mentalmente ya van desarrollando la capacidad de saber que si cuentan esto, pero hasta que realmente se desarrolle eso de forma automática, van a necesitar las listas de chequeo. Muchas gracias. Eso es todo lo que puedo compartir en relación al manejo del paciente crítico. Es un tema muy amplio, créanme. Creo que hay cosas que faltaría reforzar. El tiempo, que hay que hacerlo en dos partes, tal vez, la parte hemodinámica incluso, porque ahora se habla el término incluso de intubación en secuencia rápida, pero con reanimación. Entonces, esto es lo que se hace en los pacientes críticamente enfermos. O sea, hay que reanimarlos, pero hay que intubarlos. O sea, y todo lo que usemos, recuerden, tiene que ser algo que, toda acción que hagamos,
Si afecta el pulmón, afecta el corazón y viceversa. Entonces esto, tanto la parte ventilatoria como la parte de fármacos, tenemos que saber dominarlos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.